Leamos la Biblia. Libro de Génesis. Mientras más avanzamos en la vida, más nos interesamos por descubrir nuestras raíces. ¿Dónde vivían nuestros antepasados? ¿Cómo se conocieron nuestros padres? ¿Qué inspiró nuestras primeras decisiones? De igual modo, todos los pueblos han tratado de reconstruir su pasado. Si bien querían salvarlo del olvido, muchos más querían encontrar en el pasado la confirmación de aquello en que creían. Contar su historia era, pues, una manera de afirmar su propia identidad en medio de tantos pueblos grandes o pequeños que los rodeaban. Y eso es precisamente lo que está en el corazón del Génesis, un libro que se fue haciendo por partes a lo largo de varios siglos. Tomó su forma definitiva en el siglo V a.C., cuando el pueblo judío que le había regresado del exilio en Babilonia fijó de manera definitiva la expresión de su fe. Génesis quiere decir comienzo. No buscaremos en los primeros capítulos un documento sobre los orígenes del universo o sobre un pecado que habría cometido el primer hombre, pero desde las primeras páginas nos vamos a topar en forma de imágenes con todo lo que es importante para nosotros. Se podría decir que este libro consta de 3 partes. Los capítulos 1 al 11 tratan de establecer un nexo a lo largo de estos enormes periodos de tiempo que transcurrieron desde la creación hasta los primeros padres de la fe, cuyos nombres quedaron en la memoria, considerando por supuesto en primer lugar Abraham. La segunda parte evoca la vida de estos clanes nómadas que creían ya en un Dios cercano y en el cual se podía confiar el Dios de su padre. Esta historia o estas historias se ubican en la tierra de Canaán en un tiempo en el que el pueblo de Israel no había nacido todavía, en los siglos XVIII-XV a.C. Nos muestran cómo Dios ya había preparado su obra de salvación mediante las promesas hechas a Abraham y a Jacob. Este es el tema de los capítulos 12 al 38. La tercera parte, la historia de José, proyecta una luz sobre las tragedias que entretejen la existencia humana. Los hombres necesitan un Salvador y la salvación les vendrá justamente por intermedio de aquellos que primero persiguieron y rechazaron. ¿Quién escribió el libro de Génesis? No hubo uno sino varios autores. No olvidemos que el pueblo de la Biblia se fue constituyendo poco a poco por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer ni escribir. Traían consigo el recuerdo de sus antepasados y de señales que Dios había realizado en su favor. Sus tradiciones se transmiten oralmente. Cuando estas tribus se establecieron en Palestina, fueron entrando poco a poco en una nueva cultura, la de la escritura. Alrededor del rey y de sus funcionarios, los escribas fijaban por escrito las leyes y las creencias de su reino. Así fue como en la época del rey Salomón, siglo X a.C., un escritor desconocido, acostumbraban llamar el Yavista, compuso una primera historia del pueblo de Dios. Puso por escrito los recuerdos y leyendas referentes a Abraham y su familia que los israelitas se transmiten de padres a hijos. Para hablar de los tiempos anteriores, utilizó en la parte de la literatura de los babilonios y sus poemas referentes a la primer pareja y el diluvio, pero también los transformó profundamente para que estas historias se expresaran una visión del mundo que precedía de su fe. Este relato antiguo ha sido empleado posteriormente con otros que procedían de otras tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos. Mucho más tarde, cuando los judíos volvieron al destierro a Babilonia, siglo V a.C., sus sacerdotes añadieron muchos párrafos que ponemos aquí con letra cursiva. Fueron ellos los que compusieron el poema de la creación en 7 días con que empieza el Génesis y en cierto sentido toda la Biblia.